la voz de las paredes, en el pan, en el león, en el cuore, la razón es. En todo lo que vos ves, hay fuerzas chocándose, todo está partido en dos, la otra mitad es vos. En todo lo que vos ves, hay fuerzas chocándose, todo está partido en dos, la otra mitad es vos. Bienvenidos a Dos Mitades, el programa periodístico de TV Universidad. Con ustedes el señor Matías Sáez. ¿Cómo le va, Matías? Claudio ¿Bien? Alonso, ¿cómo Muy le va? bien, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Bien? Claudio Alonso da Costafaro. Da Costafaro, me gusta mucho tu apellido porque tiene como una cuestión Tiene muy... un largor de Sí. 4 metros más o menos todo el Sí, apellido. es bastante largo. Bueno, programón hoy, el día de hoy, Sí. señor Matías Sáez. Ya segundo programa, un poquito más tranquilos estamos y vamos a estar hoy ya con invitados en piso también, analizando los temas de la semana. Ha pasado un fin de semana violento, lamentablemente, con represión a docentes. No se explica. Que no se explica, pero vamos a estar repasando hoy también lo que fueron las distintas represiones en la era PRO. Así es. Desde que Macri es presidente. Además, porque vamos a estar hablando de esto con docentes, porque nos va a estar acompañando María Laura Torres, quien es secretaria gremial de SUTEBA, quien estuvo hoy también en una reunión muy importante porque se estuvo haciendo la escuela itinerante, así que vamos a estar hablando de eso también y nos va a estar contando en qué sigue esta situación, porque a todo esto, en el medio del conflicto, los docentes siguen esperando ser llamados a paritarias. Exactamente. Si te parece, vamos a los títulos de la jornada Muy y bien. ya comenzamos con este segundo programa de Dos Mitades por TV Universidad. Hoy, en Dos Mitades. La ciencia no parece ser una prioridad para el gobierno nacional y nuestros científicos sufren las consecuencias. El expresidente del CONICET, Roberto Salvarezza, viene a nuestro programa para dar su visión de esta problemática. La situación de los inquilinos en La Plata empeora con la crisis. Hablamos con el presidente del Colegio de Martilleros y con la Asociación de Inquilinos de nuestra ciudad para aclarar el panorama en la sección 2x1. Dos miradas sobre un mismo tema. Luego del intento de instalar una carpa en la Plaza de los Dos Congresos y la posterior represión policial, los gremios docentes llamaron ayer a un paro de 24 horas. Hoy nos visita María Laura Torre, secretaria gremial de SUTEBA. Además, la ministra de Seguridad estuvo en el programa de Mirta Legrand y la pasó bastante bien. Nosotros, en Dos Mitades, te vamos a mostrar un documento exclusivo del backstage, donde parece que las cosas no fueron tan divertidas, en Cosas que Pasan. Muy bien, estos eran los títulos del día. Va a estar también hoy aquí con nosotros Roberto Salvarezza Sí. para hablar del CONICET, para hablar de la situación de los científicos que también, decíamos, los docentes siguen esperando una respuesta. Hay científicos que la están pasando muy mal. Pero nos vamos a meter en el tema del día, en el tema de la semana, podríamos decir, que fue lo que pasó el último domingo, cuando un grupo de docentes de CETERA estaban armando una carpa itinerante, una Sí. escuela itinerante, una especie de carpa blanca, ¿no? Claro, que a todos nos hacía recordar lo que había sucedido en los 90, donde en aquel momento la gente de CETERA, Marta Maffei, había encabezado una carpa blanca en contra del gobierno de Carlos Menem en aquel momento, y ahora sucedía lo mismo. Una carpa itinerante, en realidad era una especie de escuela itinerante que iba a estar allí mostrando un poco la problemática docente. Finalmente hoy se inauguró la escuela itinerante. Exactamente, primero los palos vinieron. Así es. Si te parece, no sé si querés que ya arranquemos con el, Sí, con el vamos informe. a ver el primer informe porque vamos a estar repasando también cómo es la represión en la era de Mauricio Macri. Vamos a empezar a ver entonces el primer informe, así lo cubrieron los medios. Esto pasó el día domingo a la noche. Todo sucedió en la plaza ubicada frente al Congreso de la Nación. Hasta allí llegaron docentes con la intención de armar una carpa itinerante. La intervención de los efectivos de la policía, los docentes denunciaron represión, hubo incidentes, serios incidentes, hay 4 detenidos.
policía de la ciudad con su fuerza de choque, con sus escudos, con sus cascos, con sus bastones, han tirado gas pimienta para impedir que se siga con el armado de esta escuela itinerante, esta carpa blanca frente al Congreso de la Nación. Sin mediar palabra, avanzó esta fuerza de choque, derribando absolutamente todo. Hay docentes detenidos, hemos visto cómo los han tirado al piso, les han pegado. Estamos repudiando la acción del gobierno de reprimir a docentes por querer instalar una carpa que itinerante, era pasajera. Esta es una política deliberada, represiva, de generar miedo, terror, intimidación, persecución, y que tiene como propósito eso, que los trabajadores no puedan siquiera reclamar sus derechos. Estábamos cerrando para armar en la escuela itinerante, nos pegaron, nos tiraron gas pimienta, dejaron a los compañeros semiciegos. Somos maestros nosotros. Miren los maestros, las profesoras atrás de la policía, ni una sola agresión. Nos pedían que modificáramos la protesta, que buscáramos nuevas formas creativas. Bueno, una escuela pública itinerante para dar un debate público sobre el tema de la educación, y mire lo que hace el gobierno. ¿Sabe lo que nos dijo el comisario? Que es orden directa de la presidencia de la Nación. Cualquiera vio las imágenes, estaba la policía de la ciudad parada y los docentes le pegaban patadas por abajo a la policía. De la policía. Estaba la policía de la ciudad parada y los docentes le pegaban patadas por abajo a la policía. Muy bien, bueno, ahí veíamos algo de lo que sucedía con esta carpa itinerante, este intento de instalar la carpa itinerante, la escuela itinerante de los docentes, cuando desde el gobierno se pide medidas de protesta un poco más originales, cuando desde el gobierno se pide que no hagan paro, que no corten las calles. En este caso no estaban ni haciendo paro ni cortando las calles. Los docentes estaban instalando una escuela itinerante y la excusa de Patricia Bullrich, que le tiraban patadas por debajo a la policía, que realmente, bueno, suena un poco extraña, sí, pero es un poco el discurso que está manejando el gobierno en cuanto a esto. Desprenderse del tema, hacer caso omiso, hacerse el que no entiende, las declaraciones de Macri de hoy. Además, digo, es grave ya que se reprima a docentes, ¿no? Digo, todos coincidimos en eso. Pero la subjetividad de mirarlo desde afuera y decir, no eran docentes, ergo se los puede reprimir. Porque la mirada de Patricia Bullrich, de Macri, de muchos círculos, digo, del call center del PRO, que manda los Twitter y se terminan generando esa cantidad de correos de tweet, no eran docentes, quienes estaban ahí no eran maestros. Es decir, si no eran maestros se los puede reprimir. Digo, la mirada represiva de este gobierno no es algo que además sea nuevo, que haya empezado ahora en este conflicto y desbordado. Ya lo hemos dicho también anteriormente, hay un redoble de la apuesta del gobierno después de la marcha del 1 de abril, de donde se escuchó que mucha gente pedir que se reprima. El gobierno agarró ese guante y dijo, bueno, si lo pidieron vamos a reprimir, pero bueno, fue una marcha que sugería eso. Pero tenemos distintos informes para entender que esto no es nuevo. Sí, para entender que no es nuevo y para entender que el gobierno no discrimina. No discrimina a quién le pega, digamos. No le importa si son jubilados, no le importa si son nenes, no le importa si son docentes. Realmente no interesa. Si hay que reprimir, se reprime. Vamos a ver la represión en la era Macri. Hoy nuestro hashtag es reprimirespro. También me pueden empezar a tuitear en @2mitadesTVU y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Vamos a arrancar con el conteo de lo que fueron las distintas represiones en la era PRO. ¿Sí? Algunas las hemos dejado fuera porque la verdad es que no nos daría el tiempo. En la era PRO como gobierno nacional, ¿sí? Por eso vamos a ver el primero. Centro Cultural Vicente López, en Vicente López, en este caso, lo podemos ver, la policía desalojó y clausuró el Centro de Artes Batalla Cultural. A los poquitos días de asumir. Lo interesante de esto que fue el 13 de diciembre.
Macri había asumido el 10 de diciembre del 2015, el 13 de diciembre ya estaba reprimiendo, ya estaba desalojando gente. Sí, era un centro cultural que estaba habilitado como unidad básica, el Centro de Arte Batalla Cultural. En ese sentido, fue a los 3 días de asumido Macri, arrancó de tempranito con el tema de la represión. Muy bien. Y no esperó mucho tiempo para la segunda represión fuerte. Esto tenemos gobierno nacional. Ahora nos vamos a la provincia de Buenos Aires, porque quien reprimió, en este caso, fue la policía bonaerense, ¿sí? O sea, fue Gendarmería con la policía bonaerense. María Eugenia Vidal había dado la orden de despejar la autopista, la subida de la autopista, también la entrada de Seiza, y esto era lo que pasaba el 22 de diciembre en Cresta Roja, ¿sí? Trabajadores de Cresta Roja estaban pidiendo ser reincorporados, hubo 5.000 despedidos, trabajadores de Cresta Roja estaban pidiendo que se los reincorpore, estaban protestando. Era una pelea, una lucha legítima, una discusión legítima por los salarios. De hecho, se terminó, no se resolvió finalmente. Sí. Quedan todavía muchos reclamos que tienen que ver con los despidos que hubo en Cresta Roja. Y esta es la respuesta del gobierno que, digamos, el discurso del macrismo, del PRO, es: somos el gobierno del diálogo. Sí. Estas son las palabras que usa el PRO para dialogar. Exactamente. Esa fue la segunda represión en la era PRO, si se quiere. Y la tercera nos toca mucho más de cerca. ¿Sí? Fue aquí en la ciudad de La Plata. A menos de un mes de asumido un nuevo intendente, Julio Garro, el 8 de enero de 2016, los trabajadores municipales fueron a protestar a las puertas del municipio junto con los cooperativistas porque se estaban suspendiendo unos 4.600 contratos en ese momento, y en plena protesta se los recibió lamentablemente con represión por parte de la policía, también en las puertas del municipio de la ciudad de La Plata. Ahí están muchas imágenes que se han hecho famosas, lamentablemente, de la espalda de una de las manifestantes con balas de goma. Bueno, ese fue otro de los hechos de represión en la era PRO, también bajo un intendente que responde a Cambiemos, ¿no? Porque el primero que hablábamos en Vicente López, el intendente Jorge Macri, que es el primo del presidente, sin ir más lejos. Pero por ¿no? eso también el espíritu de este informe que estamos armando, que es la represión que se vio el otro día con los docentes, es el ADN de este gobierno. Digo, viene desde el macrismo a nivel nacional, pasa por la provincia y pasa también por los intendentes. Vamos a ver ahora un caso de represión que creo que es uno de los más fuertes por quiénes son las víctimas de esta represión. Villa 1-11-14, 1 de febrero del 2016, y el gobierno de Macri reprime a chicos de una murga. Vemos ahí una de las imágenes más fuertes, creo, que tiene que ver con la represión a chicos. Esto sucede cuando un patrullero quiere pasar por donde estaban los chicos ensayando, no los dejan pasar, o sea, los querían correr, se baja uno de los policías y ahí empieza una batalla campal, tirando balas de goma, lastimando a chicos de 7, de 8, de 9 años. ¿Cómo se explica? Digo, porque ¿cómo justifica Bullrich diciendo que chicos de 7 años estaban pegando patadas por abajo de los escudos a los policías? Los chicos estaban cortando la calle, ensayando para los carnavales. Claro, pero ¿cómo justificás la represión a chicos de 8 años? Imposible. ¿Cómo hace, digo, la gente que en Twitter, en Facebook, justifica que no eran docentes? ¿Cómo justificás que la policía de la ciudad de Buenos Aires, en ese caso, terminó atacando y pegándole y dándole balazos de gomas a chicos de 8 años? La verdad que es injustificable. Injustificable. En otras de las más recordadas es esa, ¿no? La de la Villa 1-11-14. En este caso vamos a ver lo que pasaba con los jubilados en el puente Pueyrredón. Fíjate lo que sucedía cuando, la policía usó camiones hidrantes contra jubilados y piqueteros. Estaban reclamando un aumento en la emergencia del haber mínimo y se había anunciado un incremento del 14,16% para septiembre, lo que representaba un 10% menos en carácter de inflación. Estaban ahí el movimiento de jubilados y desocupados que comandaba Raúl Castells, y la CCC, la Corriente Clasista y Combativa. También a los jubilados, en este caso, por parte de Gendarmería, se los echó a los palos y con camiones hidrantes del puente Pueyrredón. Muy bien. Nos venimos nuevamente a La Plata porque nuevamente la Policía Nacional, pero la Policía Federal, pero también designada por el intendente Julio Garro, termina reprimiendo a trabajadores de la línea colectivo Este. Nuestro canal ha estado muy presente, estuvimos acompañando muchísimas veces el reclamo de estos trabajadores, quienes pedían que se reincorporen a trabajadores despedidos. Insistimos, lo que decía Mati hoy, la represión del PRO viene
por todo. No importa si son chicos, no importa si son jubilados, no importa si son trabajadores, Sí. no le importa. Bueno, en el caso de la línea este, en particular, lo que sucedió fue un conflicto por trabajadores despedidos y lo que se da en un contexto además en el cual no solo la línea este y 520, sino muchas otras líneas interurbanas tienen un mismo dueño, son pertenecientes a Corbelli y que ha sido uno de los responsables también. ¿Qué estaban haciendo los trabajadores? Estaban bloqueando la entrada y salida de micros de la terminal de la línea este. Por una orden del juez Massi, en aquel momento, se les permitió a la policía desalojar con represión, como lo sufrieron en este caso los choferes de línea este. Hubo después de la represión un principio de acuerdo, porque el conflicto duró más de un mes, pero ahora están nuevamente en conflicto porque no les cumplieron con lo que le habían prometido, que era justamente la reincorporación de los choferes despedidos después de toda esa protesta. Muy bien. Nos vamos a Neuquén, Sí. ¿verdad? Nos vamos a Neuquén porque el 27 de diciembre del 2016, en Neuquén, ustedes esto lo van a recordar porque, bueno, fueron reprimidos trabajadores de ATE y demás, pero esto tiene que ver con una actividad que estaba realizando Mauricio Macri, y es cuando se dijo que los manifestantes le rompieron el vidrio del auto. ¿Se acuerdan ustedes? El vidrio del auto en la parte de atrás. Finalmente las pericias dijeron que el vidrio se rompió de adentro hacia afuera, así que probablemente lo hayan roto los custodios, pero esa ruptura de vidrio fue lo que usó la policía para justificar, y los medios de comunicación dominantes, para justificar la represión a trabajadores de ATE. Sí, hubo represión y hubo varios detenidos. Así es. En ese caso, que también eran de ATE. Pasamos al último que tenemos para el día de hoy. Esto sucedió hace muy poquito y nuevamente los chicos lo sufrieron, los nenes. En este caso en un merendero de Lanús. Lanús, que es un municipio que está gobernado también por Cambiemos, por Néstor Grindetti. La verdad que fue tremendo. La excusa era que estaban buscando algún delincuente adentro de ese merendero, con lo cual entraron con gases lacrimógenos, entraron con balas de goma, gas pimienta. Lamentablemente, y una de las cosas que se conoció en estos últimos días fue que también había una mujer embarazada ahí y que perdió el embarazo luego de esta represión y hubo muchísima gente muy enojada en Lanús con esta situación. Otra vez, los nenes que estaban ahí comiendo y la policía que no le importó, digamos, ¿no? Entró Además, y reprimió donde había nenes, no importa edades, no importa si son jubilados, son trabajadores, tal o No les importa. Acá pasó algo gravísimo también, dos cosas que fueron muy graves. Una, tiraron gas pimienta en la comida de los chicos, en la olla de comida de los chicos que después tuvieron que tirar. No sirvió más, tiraron la comida a la calle. De hecho, hay imágenes donde ellos están tirando la comida porque no se podía comer. Arruinaron la única comida que tenían muchos de esos chicos. Eso ya es de un desequilibrio importante. Diría una barbaridad, pero sí, nos vamos a medir. Exacto, vamos a medirnos Dejame por hasta ahora. el cuarto programa. Hasta el cuarto programa les decimos solo que son unos bárbaros, por decirlo de alguna manera sutil. Unos tremendos bárbaros. Y lo segundo que pasó que se llevaron a 3 personas detenidas, no los llevaron a ninguna comisaría, lo que denuncian estas personas, los estuvieron haciendo dar vuelta por el barrio durante 4 horas, les pegaban y después los volvieron a dejar en el merendero. La verdad que es gravísimo esto. ¿Y por qué estamos haciendo estas denuncias? Porque si no se frena ahora, si dejamos que circule todo este discurso de hay que reprimir, hay que ir con palos, que no corten las calles, esto es gravísimo. Digo, nos volvemos a acercar nuevamente a épocas muy oscuras de nuestro país y si se siguen circulando y justificando la represión del gobierno. Sí, y digo, desde el gobierno se justifica, también avalado en un sector de la sociedad que lamentablemente está pidiendo esa situación. Digo, es lamentable, pero hay un sector, quizá una porción pequeña, pero que es en la cual se apoya el gobierno para justificar todo este tipo de acciones. Y hemos escuchado declarar a Macri decir, por ejemplo, sobre los docentes, que bueno, encima que no cumplen con las leyes, que quieren usurpar un espacio público, hacen paro. ¿No? Esto fue lo que dijo en las últimas. Esta fue la justificación de Macri a la represión a los docentes en estos últimos días. Digo, esa es la explicación del gobierno, lo cual hace suponer que esto va a ser una política de Estado que va a continuar probablemente y que la protesta social, y como muchos dicen, el modelo no cierra sin represión. Sí. Además, Patricia Bullrich hacía una semana y media atrás dijo vamos a aplicar el protocolo antipiquete, le pedimos a los medios que después no se quejen si nosotros lo aplicamos como corresponde. Ya estaba avisando, nosotros vamos a pegar, Clarín por favor sacámelo de la tapa. La tapa de Clarín el día siguiente, el lunes, después de la agresión, de la represión a los policías, fue Baradel quería instalar una carpa y no lo dejaron. Entendemos la gravedad de eso. Y el diario El Día acá en La Plata... Hablaban de gremialistas, no de gremialistas, docentes. no docentes. El diario El Día de acá de La Plata hablaba de desalojo.
¿Desalojaron una carpa? No, reprimieron, no desalojaron. Digo, si se hacen los boludos con estas cosas, si vamos a mirar para otro lado cuando le pegan, después no estemos preocupados. Digo, después hay toda una doble vara, un discurso de no hay que volver a la época terrible de nuestro país. Los mismos medios, cómplices en aquel momento, pero que hoy están justificando estas cosas. Lo cual me parece que es gravísimo. Sí, en un rato vamos a tener aquí a María Laura Torre, la secretaria gremial de SUTEBA, para seguir charlando del conflicto docente, cómo continúan las negociaciones. El lunes hay una nueva convocatoria. Vamos a hablar de la represión, de lo que pasó justamente el fin de semana y cómo continúa el tema docente. Y también tenemos el tema ciencia hoy. Así es, nos va a estar acompañando ahora en un ratito nada más Roberto Salvarez, a quien fue director del CONICET, hoy director del INIFTA, va a estar hablando de los recortes en la ciencia, algo que salió de los medios, pero que nosotros lo retomamos porque queremos saber en qué situación está y vamos a hacerlo opinar también esto, la represión a los docentes, la represión al conocer. Tenemos el hashtag, ¿no? El día de hoy, así ya cerramos y nos vamos al corte. El hashtag es reprimirespro, y en nuestra cuenta de Twitter, @2mitadesTVU. Los invitamos a quedarse en el próximo bloque, seguimos con más 2 mitades hasta las 8 de la noche estamos hoy, ¿no? Hoy cumplimos horario. Tac. Hay fuerza chocándose, todo está partido.